Ayer tuve una experiencia refrescante que estuve titubeando, pero la quiero compartir con vos. Por dos motivos. Primero, para que ores por ella, aun sin conocerla, es lo que estoy haciendo yo. Y por otro lado, para ver cómo es el corazón de esa persona. Es una señora muy pobre. Sus hijas venden sándwiches en algún lugar del norte de nuestro país. Pidió oración y yo le prometí que iba a estar orando por ella durante una semana y ella se animó entonces a pedirme que ore por ella para que sus hijas puedan vender los sándwiches que hacen. Dice que le está yendo mal con la venta de los sándwiches y que son muy pobres y necesitan eso para su sustento y que ore por eso. De manera que estoy comentándote este caso para que, sin conocerla, como yo tampoco la conozco, puedas estar orando por esta señora y sus dos hijas, que no les está yendo bien este negocio de hacer sándwiches y venderlo. Ve la simplicidad del problema y de la mentalidad de esta señora. Y la verdad tocó mi corazón, porque digo, qué bárbaro, ¿no? Ella cómo siente que hay una necesidad de Dios en esa condición que para otras personas quizás no signifique nada. Y en el medio del diálogo que estábamos teniendo en el WhatsApp, ella me pregunta, mirá la reina esta lo que me pregunta, ¿tengo que pagarle algo? Y la verdad me quebró las dos piernas ese comentario, ¿no? Porque esa señora eh, está confiando en la oración de una tercera persona que ni siquiera ella conoce tampoco, solamente porque sabe que es pastor. Y entonces yo la animé a que ella misma también ore y que por supuesto yo iba a orar y ahora mismo lo estoy compartiendo como lo hice con mi iglesia para sin conocerla estar orando por ella y por sus hijas, para que ellas vean en esa situación que se animaron a acercar en dirección a la presencia de Dios, vean que Dios la ama y que no es una persona muy humilde, como me dijo ella, sino que es una verdadera reina para los ojos de Dios, que es su Padre. Pero me hizo pensar también en el valor de la oración, de qué cerca está para mucha gente la oración del ritualismo. Por ejemplo, aún el solo hecho de pedir a otro que ore, que es difuso entre pedir ayuda, pedir socorro para que otra persona me acompañe a orar, o la idea mágica de que la oración de algunas personas tiene más poder que la oración de otras personas, que no es entender, es no entender cómo funciona la oración, qué es la oración. Y entonces el punto es que yo quería traer hoy el texto de Mateo 24:20, que no es muy original porque nuestro pastor Jacinto hizo referencia a este texto anoche en la reunión de oración de la iglesia, del texto donde Jesús estaba hablando sobre la caída de Jerusalén dentro de un tiempo. Y vos sabés que una de las cosas que se ve de las palabras de Jesús, cuando uno lee palabras de Jesús en la Biblia, uno tiene ese prejuicio, ¿no? De que Jesús siempre está diciendo algo como, sean buenos, ámense los uno a los otros, ténganse paciencia y listo. Y la verdad es que Jesús, todo lo que está en los evangelios de Jesús, cuando uno lo lee prestando atención, eh, es, aparecen cosas porque Jesús no da puntada sin nudo. Jesús no decía nunca nada, algo que se le cruzó, eh, como el dicho ese que tiene Atahualpa Yupanqui, que estaba sentado en un fogón con unos arrieros y de repente uno de los arrieros se paró y se fue para seguir acompañando su, su manadita de vacas y le preguntaron, bueno, te vas, chao, que te vaya bien. Y él dijo así, en fin,
Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y él lo puso en su música. Esas frases que tienen profundidad, que son importantes, aunque están dichas al pasar. Jesús, hablando de la segunda, hablando de la segunda venida elípticamente, pero hablando de la caída de Jerusalén, las dos cosas van juntas, también hay que entender la profecía en eso. Dice a la pasada, oren para que la huida no sea en invierno o en día de descanso. Mateo 24:20, fíjate el versículo anterior también. Oren para que la huida no sea en invierno o en día de descanso. Es decir, ¿qué puedo orar yo? Si yo oro por mí mismo, ¿está mal? Y en este texto yo observo dos cosas rápidamente. Una, que Jesús da por sentado que la gente que lo está escuchando ora. Vos te vas a sorprender, si sos del ambiente del palo religioso, como soy yo, de que aún la gente que no tiene religión ora. Es decir, alguna vez, no todos, pero mucha gente en algún momento le hablan a Dios o escuchan que Dios les está hablando. De hecho, si no escucháramos jamás que Dios nos habla, ¿cómo nos daríamos cuenta de que nos está llamando? Cuando yo me di cuenta que Jesús me estaba llamando, cuando era chiquito, que quería perdonar mis pecados, pero me estaba tocando el hombro para que yo abra los ojos, Él me estaba hablando. Y yo todavía no era creyente, yo todavía no le había dado mi vida a Él. No, para nada. Sin embargo, Él me estaba llamando y me decía, Daniel, Danielito, Dani, Daniel. Y así yo escuché su voz y fue maravilloso el día en que me di cuenta que era el mismo Dios el que me estaba hablando. Pero la otra cosa que yo veo en esta oración en esta frase tan cortita, es que uno puede pedir para el alivio de cosas desgraciadas. Dice, oren para que la huida no sea en invierno o en día de reposo. En día de reposo porque cualquier judío, el día de reposo, aunque estuviera en plena guerra, él iba a estar consciente de que tenía que hacer cosas como, por ejemplo, de no caminar más de una milla, de no llevar peso, un montón de otras cosas que lo iban a poner en la mano de los soldados romanos para que los maten. Y de hecho, en esa huida terrible de Jerusalén, donde hubo tantos muertos cerca del año 70, según un historiador, Josefo, la muerte de mucha de esa gente fue realmente terrible. Los masacraron, los romanos, los soldados romanos eran buenos para eso, no perdían mucho tiempo en trámite. Y curiosamente, pero muy importante, en esa masacre de Jerusalén en el año 70, casi no había cristianos, porque los cristianos habían estado repasando estas palabras una y otra vez. De manera que la conclusión para el tip de hoy, que quizá no es, oh, qué bonito tip el de hoy, sea, estamos en pandemia, tenés toda la libertad para orar de que no te enfermes, de que no te enfermes mal, orar por tus hijos, orar por tus intereses. No está mal, no es una trampa, no es una ventajita. El mismo Señor Jesús te anima a que ores. Orá por los demás también. Orá por esta señora que te comenté. Yo voy a tener contacto con ella por varios días y me va a gustar saber que Dios la ha reconfortado, le ha ayudado en ese negocio que tiene, donde el objetivo es vender sándwiches. Pero a través de que puedan vender los sándwiches, van a descubrir la gloria de Dios.